Buenos días. Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, martes 24 de septiembre de 2019. Vista de causa, rol 6250, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán, Coopelec, respecto del artículo 15 de la Ley 18.410. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Se requiere la inaplicabilidad del artículo 15 de la ley que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el marco de la causa caratulada Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán, Coopelec, con Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre reclamo de ilegalidad pendiente ante la Corte de Apelaciones de Chillán. El requerimiento fue conocido por la primera sala, que lo admitió a trámite, suspendió el procedimiento ante el Tribunal de Alzada y declaró su admisibilidad. Se hizo parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y formuló oportunamente observaciones, instando por el rechazo del requerimiento conforme se dará cuenta. En cuanto a la gestión judicial, la requiriente fue sancionada administrativamente por la SEC conforme a resolución exenta 27.009 de diciembre de 2018 al pago de una multa de 1.099 unidades tributarias mensuales por exceder los valores máximos permitidos en la normativa vigente de índices por alimentador, incumpliendo así los estándares de calidad de servicio, considerando la SEC la configuración de una infracción gravísima de acuerdo a las causales de los numerales cuarto y sexto de este artículo 15 impugnado. La del número 4, por alterar la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio, afectando al menos al 5% de los usuarios. En la especie se determinó por el órgano sancionatorio que Coopelec afectó al 37% de los clientes, y la del número 6 por constituir reiteración o reincidencia en infracciones graves, y en el caso Coopelec tenía sanciones previas del año 2011 y 2009. La empresa requiriente interpuso reclamo de ilegalidad en contra de esta resolución que se encuentra pendiente de resolver por la Corte de Chillán. En cuanto a las infracciones constitucionales que se denuncian, la actora alega que la aplicación de los referidos numerales cuarto y sexto del artículo 15 infringe en el caso concreto el artículo 19 constitucional en sus numerales segundo y tercero. Coopelec explica que es una distribuidora de energía eléctrica en la provincia de Ñuble que cuenta con 22 alimentadores para abastecer a 73.000 clientes. De estos alimentadores, los de Las Brisas y Bulnes concentran el 34% de los usuarios abastecidos. Luego, en relación con el número 4 del artículo 15, siempre que falle uno de estos dos alimentadores, como ocurrió en la especie, se afectará al 5% de los usuarios. Ejemplifica la actora que la empresa distribuidora dominante de la zona, Sociedad Austral de Electricidad S.A., cuenta con 101 alimentadores para 400.000 usuarios, de modo que por la cantidad de clientes por alimentador, si falla uno o dos, no se afectará al 5% de los usuarios y, por ende, la infracción solo será leve. Desde esta perspectiva, afirma que se le afecta en la igualdad ante la ley como igualdad material o por diferenciación, al no establecerse una distinción en la ley entre una transnacional y una pequeña cooperativa, aplicando a esta última en los hechos siempre una infracción gravísima. Ello además afecta al debido proceso y los principios de legalidad de la conducta y tipicidad de la pena, invocando como vulnerado el artículo 19, número 3, y se agrega también el derecho a la presunción de inocencia, porque la ley presumiría de derecho que la infracción es siempre gravísima, impidiendo una distinción como grave o leve. Por otra parte, afirma en cuanto al 15, número 6, que calificar la infracción como gravísima por existir reiteración o reincidencia vulnera el artículo 19, número 3, en cuanto al debido proceso y los principios de tipicidad y non bis in idem, que envuelven que no puede existir una doble sanción por los mismos hechos, invocando en esta parte también el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la especie hubo 2 sanciones de multa ya anteriores, pero cumplidas y pagadas oportunamente, sin que corresponda volver ahora a sancionar los mismos hechos, infringiendo el principio pro reo y, a su vez, el principio de proporcionalidad mediante una sanción no acorde a la infracción cometida. Concluye la actora afirmando que este tribunal ha hecho extensivos con matices los principios aludidos del derecho penal al derecho administrativo sancionador en tanto ejercicio del ius puniendi estatal, como precisamente ocurre en el caso sublite, siendo entonces visible la infracción constitucional denunciada. En su presentación de 6 de mayo de 2019 a Foja 100,
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formula observaciones solicitando, como se indicó, el rechazo. Explica a la SEC las características y particularidades propias del servicio de distribución eléctrico en tanto servicio público, sujeto a la fiscalización de la autoridad y regido por principios comunes, tales como el de continuidad. Este principio del servicio implica que la norma limita la cantidad máxima de interrupciones o bien su duración, acarreando sanciones en caso de incumplimiento, como operó en la especie respecto de Copelec por aplicación del artículo 15, números 4 y 6. Explica la SEC que el artículo 15 establece sanciones de multa considerando la gravedad de la infracción clasificadas como leves, graves o gravísimas. Luego, el artículo 16 y el artículo 16A de la misma ley en comento prevén los márgenes de dichas infracciones, que en el caso de multa puede alcanzar de 1 UTM hasta 10.000 UTA, debiendo la SEC o el tribunal en el reclamo de ilegalidad en su caso tomar en consideración además los criterios sancionatorios del artículo 16, como son la importancia del daño, el porcentaje de usuarios afectados, el beneficio económico, la intencionalidad, la conducta anterior y el patrimonio del infractor. Así, la SEC impuso a Copelec en este caso una multa de 1.099 UTM, monto que, conforme al artículo 16A, se encuentra del margen dentro del margen tanto de las sanciones leves como graves y gravísimas, al tiempo que las circunstancias que motivaron dicho monto son precisamente las contenidas en el artículo 16 aludido. Dicho esto, y haciendo referencia a la reciente sentencia de este tribunal Rol 5018 de abril del año en curso, en que se desestimó un requerimiento de inaplicabilidad respecto del mismo artículo y numerales por idénticos reproches constitucionales, concluye la SEC que no se vislumbran las infracciones denunciadas y que debe seguirse aquel criterio del precedente constitucional. Invoca en este sentido el artículo 84, número 2, como causal de inadmisibilidad. Teniendo en cuenta también los reseñados artículos 16 y 16A, a que se aludió igualmente como tomados en consideración para ponderar la multa en definitiva, se alude también a la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5, en cuanto al artículo 15 impugnado en esa parte, por sí mismo no sería decisivo para la resolución del asunto respecto del artículo 16 y 16A no impugnados. Y además se agrega la falta de fundamento plausible del requerimiento por el mismo motivo. En cuanto al fondo, respecto del número 4, el artículo 15 señala que su aplicación no vulnera la guardante de la ley, en tanto la requiriente pretende un trato diferenciado, argumentando que para abastecer un número más reducido de clientes y con menos alimentadores se ve más expuesta a superar el rango del 5% e incumplir la norma de calidad de servicio. Argumento que, estima la SEC, en primer lugar no justifica que la empresa sea menos diligente, y además no considera que el porcentaje de usuarios se calcula sobre el número total de afectados, pero en relación al universo total de abastecidos. Es evidente entonces que en base a reglas que son generales, que son abstractas y que son objetivas, se trata de manera desigual a los desiguales y no se amaga el artículo 19, número 2. Tampoco se infringe el debido proceso en esta parte ni se contiene una presunción de derecho, desde que el artículo 15 dispone la potestad sancionatoria, fija estándares objetivos de conducta y clasifica las infracciones, pero sin referir en parte alguna a tipicidad, a culpabilidad ni a presunciones de derecho. Además, existe todo un procedimiento sancionatorio en la ley y en reglamento donde se contienen los descargos del afectado y se gradúa la infracción para determinar la infracción, aplicándose nuevamente los artículos 16 y 16A no cuestionados y que se ajustan a los parámetros del artículo 19, número 3 constitucional. Concluye igualmente haciendo referencia al rol 5018 en que se declaró constitucional este artículo. Y respecto al artículo 15, número 6, igualmente se desecha por la SEC todo vicio de inconstitucionalidad, desde que el precepto no incide en el principio de tipicidad y que la infracción por reiteración o reincidencia no conculca el non bis in idem ni el principio no reo, porque no se sanciona dos veces el mismo hecho, sino la persistencia en la comisión de infracciones y la falta de solución por parte del prestador de un servicio público. Saludo igualmente al rol 5018 que desestimó estas infracciones constitucionales. Traídos los autos en relación, se agregó la causa para su vista en esta sesión de pleno y se anunció en forma para alegar el abogado representante de la superintendencia. Es todo, señora presidenta. Gracias. Señor abogado, ¿tiene observaciones a la relación? Bien. Por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y por 10 minutos tiene la palabra don Mauricio Gutiérrez Sáez. Por la venia de
ante el excelentísimo tribunal, vengo a solicitar que este recurso de inaplicabilidad sea rechazado íntegramente por las siguientes razones que voy a referir brevemente. Primero, una breve nota de contexto. Estamos ante una acción presentada por una empresa que, como ha quedado de manifiesto, presta un servicio público, el de electricidad. Es un servicio que lo presta porque requirió hacerlo. El Estado, digamos, no le impuso esta actividad, ni le impuso los términos en que la presta, sino que es la propia empresa la que en definitiva le solicita al Estado prestar este servicio a título de concesión. Obviamente, prestarlo cumpliendo con la normativa que establece, garantiza un estándar de calidad mínima en la prestación de este servicio. Digo esto porque el tenor de la acción pareciera que la requerente no tiene conciencia justamente del servicio que está prestando. Cuando en el fondo Copelec señala, es que yo cada vez que infrinja esta normativa básica que tiene que ver en lo esencial con que las interrupciones de suministro tienen un límite tolerable en cuanto a su duración y en cuanto a su frecuencia, cuando Copelec señala, bueno, es que yo cada vez que infrinja esta normativa, siempre se me va a calificar la conducta como gravísima, y entiende que desde esa perspectiva se viola la Constitución, realmente la superintendencia no puede sino reaccionar con estupor. La óptica, en este caso de Copelec, debiese ser: estoy consciente que en un determinado sector no estoy prestando un servicio básico como este, de acuerdo a los requerimientos mínimos que establece la normativa. Bueno, entonces realizaré las mantenciones que correspondan, haré lo que tenga que hacer desde el punto de vista operativo para que esto no vuelva a ocurrir, pero ponerse bajo la lógica de que yo cada vez que infrinja esta normativa básica, se me considerará mi actuar como gravísimo, sinceramente pensamos que es una óptica equivocada. Ahora, yendo a la médula de lo que plantea desde una perspectiva supuestamente constitucional Copelec, cuando hablamos del artículo 15, número 3, inciso 3, número 4, de la ley 18.410, que básicamente señala que serán gravísimas aquellas infracciones que, habiendo afectado la continuidad del servicio, como en este caso, afectan al menos al 5% de sus usuarios. Al contrario de lo que sostiene Copelec, es básicamente un criterio igualitario el que se está estableciendo. Justamente el 5% es en proporción a su universo de clientes, y eso lo que hace en realidad es garantizar un criterio de igualdad y no establecer una desigualdad, como plantea ante este excelentísimo tribunal Copelec. Por lo demás, cuando señala también en la lógica, en la tónica a la que yo hacía referencia, cada vez que estos dos alimentadores, ya que yo tengo dentro de mi diseño de redes pocos alimentadores, o al menos tengo dos alimentadores que abastecen a la mayoría de mis clientes, cada vez que estos dos alimentadores estén fuera de norma, justamente se me considerará como grave. Bueno, el que esos dos alimentadores abastezcan a una mayoría de sus usuarios es lisa y llanamente un tema o un problema de diseño de redes que es potestad de la propia concesionaria. No es el Estado de Chile el que le diseña la red de distribución a la concesionaria, sino que es la concesionaria la que justamente diseña su propia red y le hace las debidas mantenciones para prestar este servicio. Entonces, no puede responder en realidad ni la superintendencia, ni nadie por un tema que es potestad de la concesionaria, y que si es que es subsanable por alguien, es y puede ser, digamos, subsanado desde esa perspectiva
por la propia concesionaria. Pero lo que realmente importa, esta norma establece un criterio igualitario y no desigualitario como pretende hacer ver esta empresa. Y desde la perspectiva del artículo 15, tercero, número 6, que señala que serán gravísimas aquellas infracciones que al tenor del artículo 15 sean graves, pero cuando hay reincidencia, reiteración, bueno, corresponderá que se califique como gravísima. En este sentido, primero que nada, citar justamente el fallo de otra cooperativa, CREL, otra concesionaria, que ya presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y que fue rechazado por este excelentísimo tribunal. Dicho fallo, que es el 5018-18, justamente aborda varios de estos puntos. Y en ese sentido, y en honor al tiempo que se me ha otorgado, me remito, digamos, justamente a ese fallo, sin perjuicio de lo cual, y si se me permite leer solamente un párrafo, excelentísima presidenta, justamente lo que dijo su señora excelentísima, que en cuanto al tercer principio que se enuncia como vulnerado, el de non bis in idem, bueno, en el caso de autos no hay desarmonía entre lo exigido por la Constitución y lo preceptuado por las normas impugnadas, desde que a partir de la reincidencia o reiteración no se está creando una nueva infracción, sino que simplemente se templa el rigor de esta en vista a la repetida realización de la conducta indeseada. O sea, claramente el artículo 15 en general, digamos, y puntualmente el inciso tercero número 6 no establece una sanción, simplemente en virtud de determinados criterios lo que hace es calificar las infracciones como leves, como graves o como gravísimas. Pero no establece ninguna sanción y es del todo lógico que si es que en realidad una infracción que es calificada como grave se viene repitiendo, se viene reiterando, que en un momento determinado deba considerarse esa misma infracción ya no como grave, sino que como gravísima justamente en virtud de esa circunstancia. Por lo demás, el que haya pagado las multas que se le hayan aplicado con antelación, por cierto que no hace desaparecer como por acto de magia justamente el hecho de que en años anteriores, en periodos anteriores, se haya constatado que no está cumpliendo con la normativa que regula la seguridad de este servicio básico. En definitiva, y para terminar mi alegato, su señora excelentísima, lo que pretende CREL, en último término, es que su conducta no sea calificada como gravísima. La única repercusión que podría tener ello es que la multa que deba recibir, porque digamos la empresa no desconoce que deba ser sancionada, que haya mérito para eso, sino que pretende que en realidad sea sancionada con un menor rigor. Al respecto, bueno, hay que hacer notar justamente, y desde la perspectiva de si esto también resulta decisivo o no en la resolución del asunto. La multa que se le aplicó en esta ocasión es de 1.099 UTM. La calificación que hace justamente el artículo 15 en leve, grave o gravísima no establece per se un piso para la multa. No es que tampoco necesariamente por ser calificada como gravísima haya de aplicarse una multa a partir de determinado número de UTMs. Tanto para las infracciones leves como graves como gravísimas, se puede partir desde una multa a una UTM, y en realidad lo que cambia es el rango superior. Entonces, en el caso de una infracción gravísima, se puede llegar a aplicar una multa de 120.000 UTMs. Pero en este caso, la multa que se aplicó es de 1.099 UTM. Inclusive, si es que la superintendencia no hubiese calificado la gravedad de la infracción, o la hubiese calificado como leve, así todo, aplicar una multa como esta resultaba perfectamente factible, plausible dentro de los términos de la norma, que habilita incluso en el caso de las infracciones leves para aplicar una multa de hasta 6.000 UTM. ¿Ya? En este caso, como he dicho ya, fue de 1.099 UTM, entonces tampoco se advierte en realidad desde qué perspectiva concreta, digamos, este requerimiento, esta norma resultaría realmente decisiva en la resolución del asunto que le interesa a esta concesionaria. Por este orden de razones, su señora excelentísima, solicito que sea rechazado este requerimiento. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer al señor abogado? No siendo así, termina la vista de esta causa. Muchas gracias.